agradecemos que nos haya aceptado la invitación el embajador Enrique Húbar. ¿Cómo está, embajador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido más bien por la invitación. Los temas internacionales en particular son de mi muy caro afecto, de manera que pues, es una muy buena oportunidad para platicar sobre cosas que normalmente no se tratan de la manera que espero me permita tratarlos. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo temas internacionales en los que México pues tiene mucho que ver. Por supuesto, todos los claro. temas internacionales. Claro. Un gran conocedor, mucha experiencia, el embajador Enrique Húbar. Nos vamos a enfocar, Enrique, si usted así me lo permite, en temas importantes que México ha tenido que ver con la guerra de Ucrania, claro. Cómo se está la no intervención. Fíjese, las ambigüedades caracterizan la posición de México frente a la guerra de Rusia y Ucrania. Desde que inició, pues surgieron titubeos, vacilaciones sobre cómo México debería situarse frente al conflicto que el 24 de febrero de este año transformó en una invasión Rusia a su país vecino. La posición diplomática sólida, aunque con algunos puntos débiles, ha contrastado con la actitud de los representantes del Ejecutivo y el Legislativo mexicano. Desde el punto de vista internacional, eso ha situado a México en el grupo de países que apoya los principales puntos de condena a la invasión rusa a Ucrania, pero no están de acuerdo con la estrategia que emplea el Occidente. Señor embajador, los micrófonos son suyos. ¿Qué nos dice al respecto? Pues muchas gracias. Primero que nada me gustaría tratar de centrar, de enfocar la visión que tenemos respecto de ese país, Ucrania, a quien solo reconocemos en el mapa, y desgraciadamente los mapas, por razones cartográficas muy explicables, no son siempre muy nítidos respecto de la imagen. Le pongo, por ejemplo, que en alguna ocasión un sobrino me decía, ¿tú estuviste en Brasil? Sí. Dice, Sudamérica, de acuerdo con el mapa, es similar a África en territorio, y no hay tal. En el mapa se ve así. No son exactos. Pero no, al contrario. 2 veces cabe Sudamérica en el territorio africano. De manera que, por eso pues me gustaría empezar por ubicar geográficamente a ese país del que vamos a hablar. Y le digo que vamos a hablar particularmente de Ucrania, porque Ucrania es la víctima de una invasión, no es realmente que esté participando en una guerra en la que sea voluntaria su participación. Entonces, primero, pues, Ucrania es un país que está en el centro de Europa y que tiene un territorio de 603,000 kilómetros cuadrados. Probablemente esto tampoco nos dice mucho. Ajá. ¿Cómo ubicar un país de ese tamaño? Bueno, pues le pongo aquí una manera de hacerlo. El territorio del estado de Chihuahua es de 250,000. Ucrania tiene 600,000. Es decir, cabría decir lo mismo que acababa yo de mencionar, que el territorio de Chihuahua cabría casi tres veces en el territorio de Ucrania, lo cual los mapas no reflejan. Además, Ucrania, a diferencia de nosotros que estamos acostumbrados a ser vecinos de solo 3 países, Ucrania tiene vecindad con prácticamente la mitad de Europa. Les menciono rápidamente. Colinda al norte con Bielorrusia, al sur con el Mar Negro, al este con Rusia, al oeste con Polonia, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Es decir, está en el corazón de Europa, y así ha sido siempre su ubicación. El occidente de Ucrania es mayoritariamente católico. Aquí es donde ha habido algunas cuestiones un poco confusas, porque el oriente de Ucrania es más bien de religión ortodoxa rusa, y la población en su mayoría étnicamente es rusa e incluso hablan ruso. Por lo menos 2 de las provincias de las que hablaremos en un momento. Ahora, es cierto que Ucrania formó parte durante mucho tiempo, muchos siglos en su historia, del territorio ruso, pero también lo fue de Polonia y también lo fue de Lituania. Es decir, no se trata de que los rusos puedan reclamar que ese territorio se les arrebató, que era de ellos y después ya no lo fue. Es más,
el reconocimiento de una Ucrania independiente, las Naciones Unidas lo reconoce desde hace tiempo. De hecho, era en la época de la cortina de hierro, era muy claro que Naciones Unidas reconocía a Ucrania como nación independiente porque tenía embajador. Mientras que otros países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas esos países no tenían embajador. Había un solo embajador de la Unión y todos los demás representados por ese. Pero Ucrania siempre tuvo un embajador por su parte. Entonces, hay que empezar por decir eso. Ahora, ¿qué es lo que ha reclamado Rusia desde ese tiempo? Estas dos provincias, las regiones de Donetsk y Lugansk, que son conocidas usualmente como el Donbass y que son de habla rusa. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto. El territorio en el que se ha enfocado todo este asunto. En alguna medida hay la confusión todavía de creer que seguimos en la época de la Guerra Fría. Ya no es cierto. Es decir, ya no se trata de Occidente contra el Oriente, ya no se trata del capitalismo contra el socialismo, ya no es así. Y sin embargo, muchísimos observadores siguen obedeciendo a esta división y tratando de resolver sus preferencias con base en eso. Rusia no es de ninguna manera, como lo fue, el representante del socialismo en el mundo. De hecho, están muy lejos de ser socialistas, son tremendamente capitalistas. De manera que eso hay que hacerlo a un lado y olvidarlo. Tal vez algo de eso tenga que ver con la postura mexicana, porque también ha habido confusión por ese lado por parte del presidente, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Los acuerdos que llevaron a cabo entre Rusia y Ucrania para darles a Rusia, retornarle a Rusia la península de la Crimea, que es la que sale al Mar Negro, esos son los que legalmente establecen la existencia, pues, de una nación que se llama Ucrania, que es independiente y es soberana. Al reconocer la ONU esto, que es una nación independiente y soberana, también, por supuesto, le da inmunidad respecto de ataques por razones de naturaleza geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente que Naciones Unidas no reconoce en primer lugar como parte del derecho internacional el derecho a la secesión, es decir, a la separación de una nación, territorio soberano de una nación. Entonces, el hecho de que haya dos provincias en las que predomina el idioma ruso no da derecho a buscar la secesión, y menos que una nación extranjera, como es el caso de Rusia, venga a invadir el territorio buscando quedarse con esos terrenos. Los argumentos son infantiles en ocasiones, de veras que sorprende, ¿no? Que diga el señor presidente ruso que él está luchando por evitar que se continúe un régimen nazi en Ucrania. El primer ministro ucraniano es judío. Es decir, desde ahí ya estamos... Más absurdo no podría ser, ¿no? Si llegamos al extremo de casi comedia, si no fuera tan trágico como realmente lo es. Pero ¿no? ya en estos tiempos hablar de eso, por Dios, ¿no? Estamos fuera de orden. Está totalmente fuera. Pero además, en eso sí, hábilmente, los rusos han estado alegando que ellos no están invadiendo a Ucrania porque Ucrania no es una nación independiente. Es decir, un territorio rebelde. Uno de los primeros, de los más notorios y los más populares y conocidos primeros ministros rusos durante la época de apogeo del socialismo y el comunismo era Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Poco se habla de esto. La razón por la cual estas dos provincias se confirmó que pertenecían a Ucrania fue porque el propio Khrushchev lo dijo así. Claro, él era nativo de ese territorio. Pero hubo un momento en que Ucrania pertenecía a Rusia. No, sí lo hubo. Siglos atrás. Incluso los rusos siguen diciendo que Ucrania no fue nunca una nación, no fue nunca un país, que siempre fue una provincia de alguien más. Lo curioso del asunto es que muchos siglos atrás también aparece en la historia un tratado entre Ucrania y Rusia firmado por Catalina la Grande, de parte de Rusia, y por el presidente de Ucrania. ¿Cómo se va a llegar a firmar un tratado con un país que no existe, con una república que no lo es? Así es. Todo esto, pues, una vez más, es
pues, los absurdos a los que se ha llegado para tratar de justificar una acción que es estrictamente ilegal en el derecho internacional. Invadir a Ucrania es una violación del derecho internacional, es ilegal y debiera ser condenada como tal. Me permite, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando con el embajador Enrique Húbar, precisamente este tema interesante, México y la guerra de Ucrania, la no intervención, las neutralidades, y también más adelante, embajador, vamos a hablar acerca del municipio del Rosario, y le voy a decir por qué. El municipio del Rosario es uno de los municipios que ha tenido más embajadores per cápita, ¿no? Y a ver para qué nos... Ya lo platicaremos y me permitirán presumirlo. Muy bien, vamos a corte y regresamos a Al Aire Noticias. Radio. Vamos a reencontrarnos. Vamos a escucharnos. Regresamos con Al Aire Noticias. Las 8 de la mañana, ya con 20 minutos, aquí en la capital sinaloense. Continuamos platicando con el embajador Enrique Húbar. Nos está hablando de esto que tiene mucho que ver, México y la guerra de Ucrania. Y, embajador, ¿a qué se debe que se acuse a México de una postura ambigua al respecto? Sí, es cierto, es una acusación muy, muy válida para empezar. Hay suficientes evidencias que lo demuestran, pero principalmente ha sucedido porque hay una serie de resoluciones de Naciones Unidas en las que México ha votado a favor, que condenan la invasión, la ilegal invasión del territorio soberano de Ucrania por parte de Rusia, y luego, después de eso, en aquella reunión que se denominó la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, que el presidente, por cierto, no fue. No. Pero sin embargo, los cancilleres emitieron una declaración entre Estados Unidos, Canadá y México, totalmente de acuerdo, que decía: reafirmamos nuestro apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania y condenamos la invasión no provocada de Rusia a su vecino soberano y democrático en violación del derecho internacional. Nada de ambiguo, ¿no? Y sin embargo, las declaraciones del presidente con frecuencia no solamente contradicen, sino incluso castigan hasta cierto punto las posturas del embajador, de nuestro embajador en Naciones Unidas, La Fuente, que es un excelente embajador y que está siguiendo, por supuesto. Y eso que es uno de los más serios. De los más profesionales. Hay dentro de la vida política y diplomática de México. Sin duda. Entonces, sin embargo, después de esta declaración de la Cumbre de las Américas, vino un reportero del medio ruso Sputnik, entrevistó al presidente y le dijo que se estaban autorizando sanciones en contra de Rusia en las Naciones Unidas. No le dijo México votó a favor, pero así fue. Y sin embargo el presidente apela a la neutralidad y dice que garantiza la operación de empresas e intereses de Rusia en México sin ninguna restricción. Ahí empezamos con las ambigüedades. Si votamos a favor de sancionarlos, ¿qué pasa ahí? Muy recientemente, De la Fuente votó a favor, una vez más, de la resolución de la Asamblea General que dice que Rusia tiene que pagar reparación de los daños que causa con esa invasión. Inmediatamente el presidente salta y dice, no, eso rompería nuestra neutralidad. ¿Cómo demonios? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero en ese plan están. Y luego, para mí, lo más chocante de lo que yo he visto, porque son líneas directas del presidente, hay mucha gente que lo sigue a ciegas,
El titular del Instituto Nacional de Migración hizo una información de lo más impreciso, infeliz, lastimosa declaración, donde dice que México siempre ha sido refugio para quienes huyen de la violencia y de la guerra. Y por lo tanto, en México, debido al conflicto bélico por el cual atraviesan los dos países, los que quieran refugiarse de los dos países, los recibiremos con mucho agrado. Los dos países, el agresor y el agredido en el mismo nivel, caramba, parece absurdo, ¿no? Bueno, así se ha ido llevando. En realidad, la ambigüedad proviene básicamente, lastimoso decirlo, del presidente. No es que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga esas ambigüedades, no las tiene. En nuestra participación en Naciones Unidas ha sido brillante, ha sido ejemplar incluso para muchas otras que no quieren definirse debidamente o que siguen pensando que esto es parte de la Guerra Fría y de la cortina de hierro, que hace mucho que no existe ni una cosa ni la otra. Pero con todo este lío que se traen respecto de esa mala interpretación de la historia contemporánea, viene incluido pues esto de que por una parte la Secretaría de Relaciones Exteriores dice algo y por otra parte nuestro presidente los no hay acuerdos ahí. O lo regaña inclusive, sí, como hizo con el embajador. Públicamente. Embajador, un punto de vista diplomático sobre esta situación. ¿Qué le pasa a México? Sí, no es el único caso, desgraciadamente, donde hemos tenido malas actuaciones en materia de política exterior, en materia internacional. Ha habido varias de ellas. Decía, platicando fuera del aire, que me da la impresión a veces de que le hace falta al presidente quien le aconseje, pero más bien lo que parece suceder es que el presidente no atiende los consejos. Debe de tener algunos asesores y muy buenos. Y los tiene. Sí. Y seguramente están dándole la opinión correcta. ¿Qué acaba de suceder ahora? Bueno, pues Perú acaba de reclamar, el Congreso de Perú acaba de reclamarle a México que no se inmiscuya en los asuntos internos de su país. Ya sucedió también con Argentina. Se puso a criticar abiertamente y con términos muy duros el presidente la resolución que condena a la vicepresidente de Cristina Kirchner, porque dice que fue una cuestión racista y caramba, si eso no es meterse en los asuntos internos de otro país, ya no sé cómo definirlo. Y así como eso han sido varios tropiezos. Creemos, de veras, yo soy de los que piensa así, que el presidente simplemente no atiende los consejos que envíen. Puros problemas gratis, entonces. Gratuitos, puras malas imágenes internacionales. Así es, que no teníamos ninguna necesidad de haberlos provocado, habernos inmiscuido en ellos, y caemos una y otra vez. Embajador, voy a cambiar de tema. Este tema es de aquí de Sinaloa, es un tema que muchos desean saber. Los que no saben, bueno, pues se van a enterar. ¿Puede usted decirnos, bueno, usted es del Rosario? Así soy. Del Rosario, Sinaloa, también de la tierra de Lola Beltrán. Exactamente. Ok. ¿Por qué dice usted que ese municipio es el primer lugar per cápita en cuanto al número de embajadores? Es curioso. Todo esto surgió en alguna ocasión en que cuando era gobernador Juan Millán, que también es del Rosario. Que también es del Rosario. Sí. Yo estaba de embajador en Filipinas y me llega un mensaje de Juan Millán diciendo: acabo de declarar que el Rosario es el municipio de Sinaloa con más embajadores per cápita, confírmalo o niégalo. Me puse, la verdad yo no me había puesto a pensarlo de esa manera, pero rápidamente comprobé que en efecto, le voy a decir, somos 4 embajadores rosarenses. ¿Quiénes son? Ahorita les voy a mencionar uno por uno y les voy a mencionar sus carreras, pero 4 embajadores que para una población de 30,000 habitantes, pues nos toca per cápita muy alto. Hay municipios que tienen más embajadores, Mazatlán particularmente. Sí, pero per cápita no. Pero per cápita no, porque es una población mucho más grande la que hay ahí. En el caso nuestro, además, ha habido algunos casos muy notables que vale la pena mencionar. El primer embajador mexicano, rosarense, y por supuesto mexicano, fue don Antonio Espinosa de los Monteros en 1946. Exactamente cuando terminaba la guerra,
Le tocó ser embajador en Estados Unidos, nada más y nada menos. Es el momento en que se estaba creando la organización internacional, en un momento en el cual había una serie de fricciones todavía, se tenían que resolver problemas en Japón y en Alemania, y a él le tocó esa particularidad de ser el embajador. No fue casual. Él había sido nombrado cónsul en Filadelfia un poco antes y de ahí se proyectó para ser embajador en Washington. Entonces ese fue el primero, don Antonio Espinosa de los Monteros. El segundo, tuve que tener mucho cuidado a la hora de mencionarle a Millán este asunto porque ahí hay una ambigüedad con el Rosario. La cabecera es El Rosario, pero el municipio es Rosario. Entonces tenía que decirle... ¿Es cuestión de nombrarlo, de nombre o qué? Es que en un caso el municipio sí aparece en la Constitución. El Rosario. Municipio Rosario. Rosario. La cabecera es la que es El Rosario. Ah, ok. Bueno, pues resulta que el siguiente embajador del que voy a hablar, don Francisco Apodaca y Osuna, es de Rosario, no de El Rosario. Es del municipio. Es del municipio. Él nació en Cacalotán, Rosario, Sinaloa. Y más importante mencionarlo porque, pues caramba, de una ranchería prácticamente, llegó hasta ser embajador. Fue embajador en Nicaragua, en la época cuando los sandinistas ganaron. Fue embajador en Líbano y fue embajador en Finlandia. Es decir, hizo una carrera muy considerable. Él era mi padrino de bautizo. Okay. Eso fue lo que a mí me motivó más que nada a tratar de seguir la carrera diplomática. Pero antes de que lleguemos a mi caso, hubo otro embajador rosarense, Carlos González Magallón. Carlos tuvo una carrera diplomática extraordinaria, anduvo por todo el mundo prácticamente. Antes de ser embajador, él estuvo como segundo de a bordo en las embajadas de Colombia y Grecia. Y luego ya finalmente embajador en Nueva Zelanda y en Yugoslavia, donde le tocó todo el conflicto aquel con la OTAN. Todo esto muy difícil de manejar. Además fue cónsul general de México en Nogales y fue cónsul general de México en Houston. Tuvo una amplia carrera diplomática. Lo de Houston lo dejo aquí entrecomillado un poquito porque voy a volver a tratarlo. El siguiente embajador, el cuarto embajador, fui yo mismo. Yo pues hice una carrera también de 40 años en el servicio exterior, que a mí me trajo por todo el mundo. Solo no serví en el continente africano, pero en todos los demás estuve. Fui cónsul en varios lugares de Estados Unidos, en Chicago, en Brownsville, Texas, en Miami, aunque no estoy muy seguro si Miami es Estados Unidos, es más bien Cuba. Es Cuba. Luego, después de eso, fui cónsul general de Sao Paulo, en Brasil, y luego embajador en, primero, Belice, nuestro vecino al sur, y después Filipinas. Y también tiene una amplia carrera diplomática. También fue larga. Después de mi embajada en Filipinas, fui cónsul general de México y de ahí me retiré en Dallas, Texas. En ese momento en que yo era cónsul general de México en Dallas, Carlos González Magallón era cónsul general en Houston. Teníamos los dos más importantes. Los dos sinaloenses. Los dos rosarenses. Rosarenses, sinaloenses. Teníamos los dos consulados más importantes de Estados México, Unidos. en Estados Unidos y en el mundo, porque no hay más grandes que esos. Entonces, pero hay más todavía, Esto es lo que hice para confirmar con el gobernador, que sí, en efecto, había dicho él correctamente, el municipio con más embajadores per cápita. Pero no solo embajadores hemos tenido, El Rosario también se ha distinguido por tener diplomáticos que no llegaron a embajadores, pero que tuvieron una carrera diplomática interesante, importante. Empezando por otro Espinosa de los Monteros, curiosamente. Nieto de aquel embajador. Él fue agregado cultural en París, nada más y nada menos, durante mucho tiempo. Un extraordinario diplomático. Rigoberto Lizárraga se fue con el embajador Apodaca a Nicaragua primero y después anduvo haciendo una carrera por todo el mundo también él. Terminó estando en Jamaica en la embajada, de ahí se jubiló. Pero yo siempre menciono y quiero ponerle énfasis en especial, cuando hablo de los diplomáticos del Rosario, el caso del poeta Gilberto Owen. Es decir, se le conoce como poeta, Sí. pero él fue diplomático y era del Rosario. Es decir, él estuvo como cónsul en algunos lugares de Sudamérica. Él era cónsul, por cierto, en Perú. Estuvo en Lima. Luego ahí hubo algo de que quisieron crear una nueva oficina consular en Guayaquil y se fue de cónsul a Guayaquil. Y luego fue cónsul en Filadelfia.
donde su jefe era Antonio Espinosa de los Monteros. Se trabajó con 2 rosarenses en el mismo consulado. Está interesante la... ¿Verdad? Tiene muchos vericuetos. Claro. Y lo remato con el orgullo de mi nepotismo. Lo digo en broma, por supuesto. Mi hijo también decidió seguir la carrera diplomática. Bueno, usted, nepotismo, pero usted no tiene la culpa. No, bueno, no es porque yo no he tenido nada Claro, que ver. Él claro. hizo su carrera por su parte. Él empezó su carrera en el consulado en Phoenix. Después estuvo como cónsul en Albuquerque, Nuevo México. Después de eso en Toronto. Ujú. Después de eso en Laredo. Y ahora está en Washington, a punto de ser cambiado a otro consulado. Don Enrique, entonces, ¿cómo podemos llamarle al Rosario? Entonces, yo creo que tendría que ser el lugar diplomático por excelencia ¿El lugar diplomático de Sinaloa? de Sinaloa, la fuente de los diplomáticos. Esperemos que sigan nuevas generaciones conservando esa tradición que ha llegado a ser tan interesante y tan importante, ¿no? Pues ve nomás de lo que se llega a enterar uno. Maravilloso, hay que estudiar este punto de la historia del Rosario, el municipio de Sinaloa con mayor embajadores per cápitamente hablando. Y diplomáticos, per Y cápita, diplomáticos. también. Embajador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Ya viene Navidad, ya viene Año Nuevo. Pues sí, espero que sea todo paz, tranquilidad, felicidad. Es reencuentro, es época de reencuentro, porque vienen de visita todos aquellos familiares que están lejos y que no quieren dejar de pasar la oportunidad de estar aquí con nosotros. Hay que dar gracias a que podemos todavía recibirlos, podemos todavía atenderlos. Nos llegan los nietos, que para muchos de nosotros es la sonrisa más grande y la felicidad mayor. Entonces, con los mejores deseos, porque sea pues una temporada navideña importante, feliz, igualmente que el año próximo sea todo El progreso. próximo 2023, ¿cómo ve a México? Pues va a haber situaciones difíciles, va a haber varios aspectos. Esto de la parte internacional seguramente va a seguir sufriendo tropiezos y poniéndonos a tragar gordo a muchos de los que fuimos diplomáticos y respetamos mucho la posición mexicana, la postura mexicana en la política exterior. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a usted y gracias a su público.